Bendiciones, hermanos y amigos, bendiciones. Me da gusto saludar a cada uno de ustedes en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta ocasión quiero, con ayuda del Señor, comenzar una vez más un nuevo estudio acerca de la fe de Jesús. Hablando de la fe de Jesús, en esta ocasión estaremos abordando el tema, lo que la Biblia enseña acerca de el bautismo. Sí, el bautismo. Voy a pedir en esta ocasión que vengamos en palabras de oración para la exposición de su palabra en el nombre de Jesús. Padre bendito que habita en las alturas de los cielos, en el nombre de Jesús pedimos su bendición para que a través de su palabra podamos traer la enseñanza y el conocimiento que usted nos quiere mostrar en esta hora. En el nombre de Jesús, ayúdenos. Amén y amén. Con el Señor y haberle pedido su bendición para la exposición de su palabra, queremos considerar el tema, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Y según los estudiosos de la Biblia, dice que el bautismo viene del griego, del vocablo griego, y que significa sumergir o hundir. Bautismo significa sumergir o hundir y viene del vocablo griego. El bautismo, decíamos, que es un símbolo de muerte a una vida de incredulidad y de pecado, y el nacimiento a una nueva experiencia con Cristo Jesús. Amén. Bueno, en sí también, hermanos, el bautismo, podríamos decir que el bautismo es un recordatorio de la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador Jesucristo. El bautismo también significa, nos recuerda la muerte y la resurrección de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Y si bien es cierto que aún el mismo Jesús se bautizó, aunque él no necesitaba, lo hizo para dejarnos ejemplo. Jesús no necesitaba bautizarse, pero sin embargo se bautizó con Juan el Bautista para darnos ejemplos, según nos dice Juan 3:15. Juan 3:15 dice, en Juan 3:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, hablando acerca del bautismo. Y hermanos amados, se ha creído en las religiones populares que solo los niños se deben de bautizar. Sin embargo, eso es incorrecto, eso no es cierto, ya que el bautismo es para arrepentimiento y perdón de pecados, y los niños no tienen pecados. Los niños, de acuerdo a la Biblia, se deben de presentar al Señor Jesús recién nacidos. Sin embargo, el bautismo significa que es para arrepentimiento y el perdón de pecados. Y los niños no tienen pecados, aunque ya nacen bajo la etiqueta de pecadores, pero no tienen pecado. Los niños son de Cristo, dice la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos? Así que los niños son del Señor, son las joyas preciosas del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro estudio de la fe de Jesús acerca de lo que la Biblia enseña acerca del bautismo, o sea, el verdadero bautismo. Pregunta número 1 de nuestro estudio es, ¿quién estableció el bautismo? ¿Quién decidió, quién dijo, quién sugirió esto acerca del bautismo? Y para eso vamos a ver una cita que la encontramos en San Mateo 28, 18 al 20. San Mateo 28, 18 al 20. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Tengo en mi mano la palabra del Señor y vamos a sacar el versículo que Jesús nos sugirió. San Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo repetimos? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo Jesús está sugiriendo a sus discípulos que vayan por todas las naciones y que hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quien sugirió que se bautizase a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es, ¿quién estableció el bautismo? La respuesta sería el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. ¿Por qué Él? Porque dijo Él en el versículo 18,
que toda potestad le había sido dado en el cielo y en la tierra. Él es el único que tiene potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a las naciones y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que el Señor Jesús fue el que estableció el bautismo. Vamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2 de nuestro estudio. Y dice, ¿qué significa el bautismo bíblico? El que se practica por medio de la inmersión en el agua. ¿Qué simboliza el bautismo bíblico? El que se practica por medio de la inmersión en el agua. Para eso nos da una cita bíblica que es en el libro de Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Vamos a ver. Bueno, ya tengo en mis manos la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice el versículo 4 y 5 del capítulo 6 de Romanos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Lo repetimos? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces aquí lo que está diciendo es que nosotros fuimos sepultados juntamente con Él para muerte a través del bautismo y fuimos resucitados a fin de que así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando nos bautizamos, igual que Cristo morimos, y cuando salimos del agua resucitamos, así como Cristo resucitó, el Padre lo resucitó para la gloria del Padre de los muertos. Entonces, el bautismo significa, de acuerdo a la pregunta, ¿qué simboliza el bautismo bíblico? El que se practica por medio de inmersión en el agua. Y la respuesta sería, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. ¿Qué significa el bautismo por inmersión? Morir con Cristo y resucitar con Cristo para la gloria de Dios. Entonces, el bautismo, cuando nos bautizamos, cuando obedecemos el santo mandamiento del bautismo, cuando nos sumergimos dentro del agua, morimos con Cristo, así como Cristo murió. Cuando salimos del agua, resucitamos con Cristo para vida nueva, así como Cristo resucitó y ahora vive a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Entonces, la respuesta sería, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Amén. Pregunta número 3. ¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente? ¿Qué importancia tiene para usted y para mí el bautismo? Vamos a ver lo que dice la Biblia. En el libro de San Marcos 16, 15 y 16. San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Vamos a ver qué dice Marcos. La Biblia dice en el libro de San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, o sea Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Repitamos el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muy clarito lo dijo el Señor Jesús. Y les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que obedezca, el que tome a bien, el que considere mi mandato a ser bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, el que diga, no, yo no creo que eso es necesario para mí, yo estoy bien así como estoy. A mí me bautizaron cuando estaba chiquitito, cuando era niño. Eso lamentablemente la Escritura dice, mas el que no creyere será condenado. El que se bautiza es porque cree, y cuando cree le autoriza, le garantiza la salvación. Entonces, la pregunta número 3 era, ¿qué importancia tiene el bautismo para el creyente? La respuesta sería, obediencia a Jesús y que me garantiza también mi salvación. ¿Qué
¿Qué importancia tiene el bautismo para el creyente? Es la pregunta. Y la respuesta es, bueno, es una obediencia a los mandatos de Jesús y nos garantiza la salvación. Porque dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Qué dos bendiciones se reciben con el bautismo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. ¿Qué dos bendiciones se reciben cuando tú te bautizas o cuando yo me bautizo? ¿Qué dos bendiciones se reciben? Vamos a ver lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. La palabra de Dios dice, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo vamos a repetir, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está predicando la palabra del Señor a los judíos. Les hablaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y ellos al oír, el verso 37 dice, al oír esto se compungieron, se sintieron culpables de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos ahora que nos damos cuenta que en sí en realidad nosotros matamos al Salvador del mundo, a Jesucristo? Nosotros decimos crucifícale, crucifícale. Entonces, ¿ahora qué haremos? Somos culpables. ¿Vamos a ser condenados? Entonces Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si bien es cierto que ustedes mataron al Señor Jesucristo, pero hay una oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. Arrepiéntase de lo que han hecho y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y además de ello recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dos beneficios recibíamos como creyentes al ser bautizados? Número 1, perdón de pecados. Y número 2, recibir el don del Espíritu Santo. La bendición de tener el Espíritu Santo guiando nuestra vida para seguir adelante. Gloria a Dios. Pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Por ejemplo, la pregunta es, cuando yo me bautice, ¿y ahora qué? Bueno, te bautiza una iglesia, ¿no? Un pastor, un líder autorizado para bautizar. Entonces, pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Hechos 2:41 al 42 al 47. Hechos 2:41, 42 y 47. Aquí mismo está. Así que los que recibieron su palabra, o sea, los que recibieron la palabra del Evangelio, fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? A la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, a la iglesia donde se predica el santo evangelio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunta número 6. ¿Qué cambios produce el bautismo? Para ello vamos a ver lo que dice la Biblia en Romanos 6:4. Romanos 6:4. La palabra de Dios dice en Romanos 6:4, dice de la manera siguiente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La pregunta era, ¿qué cambio produce el bautismo? La respuesta es fácil. Después de ser bautizados, nuestra vida tiene que cambiar porque hubo un encuentro con Cristo. Le entregamos públicamente, testificamos que entregábamos nuestro corazón y nuestra vida al servicio del Señor. Entonces, por ende, de ahí en adelante comienza una vida nueva. Con razón San Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas.
Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué cambios produce el bautismo? Produce una nueva criatura. Ya no tener deseo de ir al pecado, de volver a la vida antigua, de volver a hacer las cosas malas que hacíamos, de las cuales ahora nos avergonzamos, y ahora querer hacer las cosas que le agradan al Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué cambios produce después de que nos bautizamos? Un antes y un después. Antes de ser bautizados, nuestra vida era pecaminosa, agradábamos al enemigo, pero después de que nos bautizamos, nuestra vida, con la ayuda de Dios y la dirección de su palabra, las cosas son diferentes, porque lo hacemos las cosas para la gloria del Señor. Bueno, estas fueron las 6 preguntas de nuestro estudio acerca de qué enseña la Biblia acerca de el bautismo. Ahora, después de haber estudiado este estudio acerca del bautismo, ahora, ¿qué debemos de hacer? Y nuestro estudio nos sugiere que debemos de creer en el Señor Jesucristo. Hechos 8:37 dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco, antes de ser bautizado, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces debemos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es un Cristo como lo presenta la religión popular, sino que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, número 2, debemos de abandonar el pecado. Debemos de abandonar el pecado. Romanos 6, 11 y 13. Romanos 6, 11 y 13. Vamos a ver lo que dice Romanos 6, 11 y 13. Romanos 6, 11 al 13 dice así. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal. El pecado ya no debe de reinar en nosotros, sino que dice que debemos de presentar nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, como miembros para la justicia de Dios. Punto número 2, abandonar el pecado. Punto número 3, solicitar ser bautizado. Hechos 8:35. Hechos 8:35. Después de haber estudiado la enseñanza acerca del bautismo, ¿qué serían las sugerencias? Bueno, solicitar ser bautizado. Hechos 8:35 dice así. Hechos 8:35 dice de la manera siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Después de haber creído, después de haber aceptado a Cristo, el eunuco dijo que hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dice, bueno, si crees de todo corazón, bien puede. Él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, dijo, pues descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Alabado sea el nombre de Jesús. Después de haber escuchado la palabra, pidió ser bautizado y Felipe le bautizó. Gloria a Dios. Y la número 4, para terminar, responder prestamente al llamado de Dios. Hebreos 4:7. Responder prestamente al llamado de Dios. No dejar esto para después. Después hay el otro año. Cuando. En un futuro tal vez me bautizo. No. Responder prestamente al llamado de Dios. Hebreos 4:7. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:7. Hebreos 4:7 dice de la manera siguiente. Otra vez determina un día. Hoy. O sea que hoy es el día. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya escuchamos la voz de Dios, ya escuchamos la importancia del bautismo, ya sabemos qué es el bautismo, ya sabemos que el que lo sugirió fue Jesús. Y Jesús lo sugirió porque tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Entonces,
responder al llamado prestamente al llamado de Dios. Responder prestamente al llamado de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra resolución? Mi resolución: creo en el bautismo por inmersión y deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo de Jesús. ¡Wow! Qué lindo sería que usted y yo tomáramos esa decisión en esta ocasión. Después de haber escuchado, ahora ya no somos ignorantes acerca del bautismo. El bautismo es para todo creyente. El que creyera en el Evangelio y fuera bautizado, este será salvo. Para toda persona que quiera ser salvo, necesita creer en Jesucristo y ser bautizado. Bueno, vamos a tener una oración. Vamos a unir en palabras de oración para dar gracias a Dios por esta enseñanza. Buen Dios y Padre que habita en las alturas de los cielos, muchas gracias por su palabra que ha sido presentada. Permita que el que va a escuchar o el que va a ver este video le sea de mucha bendición, al menos que tenga la información bíblica acerca del bautismo. Bendíganos, Señor, y bendiga a los que van a mirar este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.